Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí en nuestro programa de Conciencia Tech, como todos los viernes, que lo publicamos a través de nuestra página de Conciencia Tech, también a través de Spotify con el podcast de Conciencia Tech y a través de mi canal de YouTube que pueden observar allá arriba que se llama El Profe Crescante. La verdad es que hoy estoy súper contento porque había sido complicado coordinarnos, ¿verdad? En este espacio que vamos a estar dialogando, pero se logró al final. Hoy tengo como invitado a Roberto Pacheco. Él vive en España, entonces tenemos una colaboración desde España, México, España, ya hemos tenido algunas otras. Hoy, aparte de todo, es algo rarísimo poder platicar con un músico que se ha dedicado durante más de 30 años a trabajar en la música. Cuando hablamos de música, híjole, o sea, todos nos remonta con esta conexión, ¿verdad? Personal, a alguna emoción, a alguna situación, a algún estado de tranquilidad, no sé, hay muchas maneras, pero la música es parte diaria de nuestra vida. Y entonces Roberto hoy está con nosotros, pocas palabras, trombonista, compositor, profesor, investigador, todo relacionado con la música. Entonces realmente hoy decidimos hablar de música, pero de música y conciencia. Entonces me da mucho gusto saludarte, Roberto. David, qué placer estar aquí, un placer compartir al otro lado del charco, como hablábamos ahora, fuera del directo, aunque estamos en el directo, todo lo que se vive desde el presente es estar en directo, entonces desde esa pasión que es vivir en el presente, en el aquí y el ahora, estoy encantado de compartir contigo y con toda la gente que te escucha y como te decía antes, con un montón de amigos compatriotas que seguro que se van a alegrar que estemos hablando de música y conciencia, ¿no? Son dos pasiones que desde hace unos años conscientemente he elegido tener también como desarrollo profesional, como desarrollo de vida existencial. O sea que muy contento de compartir contigo en esta línea. Y partiendo de esto, bueno, pues música con toda la experiencia ya de muchos años, pero antes de entrar y abordar toda esta parte de Music Love Us, para que nos expliques cómo la creaste, me encantaría saber en qué momento, o sea, músico, y en qué momento dices, esto se relaciona con la conciencia y cómo los puedo trabajar juntos. Supongo que más allá de un momento es una constante, ¿no? Estamos en movimiento constantemente y yo, igual que cualquier artista, está en una inquietud de búsqueda existencial, ya no solo por la obra artística en sí, sino para su propio desarrollo personal, su propio desarrollo existencial, espiritual, como lo quieras llamar. Entonces, sí, hubo varios momentos clave, o hay varios momentos clave que ocurren cosas, ¿no? Yo me acuerdo de estudiar la música clásica, hacer giras, estudiar música improvisada, jazz y seguir compartiendo mi aprendizaje en un montón de países y me di cuenta que me faltaba algo, ¿no? Que aunque había conseguido ciertas cuestiones de lo que era la parte personal y la parte profesional, me faltaba algo. Y ahí me di cuenta que muchos de los métodos que yo había utilizado para aprender tenían, me faltaba algo. Y ese algo era algo muy grande, ¿no? Porque yo estaba encima de escenario muy grande con una familia, o sea, como habiendo conseguido lo que era el objetivo de mi vida, ¿no? Familia, hijos, una profesión. Además, hoy en día la profesión del músico está en una posición un tanto diferente a años atrás, ¿no? Porque, bueno, por varias cuestiones que probablemente hablemos en la charla, pero lo que te digo es que en ese momento que yo hice un máster de creación de metodologías y me puse a crear métodos o a investigar en cómo crear métodos, ¿no? Y me di cuenta que muchas de las fórmulas que yo había utilizado para aprender estaban faltas de una visión holística, ¿no? De cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaban los procesos de aprendizaje o cómo
funcionaban los procesos de aprendizaje a nivel mental sin tener en cuenta las emociones, algo tan básico, ¿no? Hoy en día. Entonces me empecé a investigar en cómo crear herramientas o cómo investigar en esos métodos que tenían que ver con la neurociencia, que tenían que ver con las emociones y que tenían que ver con un comportamiento físico también de los hábitos, de lo que se convertía en rutina monótona o no, o hábitos elegidos conscientes. Entonces hubo un entramado ahí de búsqueda creativa, desinhibida, del juego, de mucha inquietud existencial, ya no solo mental, emocional y física, como te digo, sino con algo energético, algo espiritual. Entonces fue como una escalonada búsqueda, o casi más que ahora en pasado, sigue siendo una escalonada búsqueda, ¿no? Porque siempre te encuentras algo que investigó alguien con lo que te apasiona o que, con lo que te resuena y dices, wow, esto no lo conocía y es una investigación de cómo ocurre la sinapsis, yo qué sé, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces empecé a unir todo eso en un laboratorio, empecé a unir todo eso en mi día a día. Eh, eh, y claro, la creatividad de verme como un niño jugando y expandiendo la unión de ciertas herramientas o de ciertas cuestiones técnicas de lo que es la disciplina artística de la pintura o de la escritura o de la música en sí, cómo las puedes combinar, pues me vi, como te digo, en un momento de búsqueda existencial y teniendo como herramienta principal la improvisación, la música y con pequeños juegos con otras propuestas artísticas, ¿no? Entonces, en la desinhibición, como te digo, de un niño creativo se pone a jugar y no mira. Los niños juegan en serio, ¿no? Esa frase que me encanta tanto. Pues yo me puse a jugar en serio con todo lo que tenía, sin juicios preconcebidos de que esto tiene que ser así o esto tiene que ser así. Bueno, yo me buscaba en el laboratorio para ver de qué manera una cosa estaba vinculada con otra, ¿no? Tantos años estudiando y ningún profesor me había hablado de las emociones desde un lado de rigor o desde un lado técnico, ¿no? Entonces empecé a conocer lo que eran las emociones y empecé a conocer cuándo se estudia mejor o cuándo poner más atención o qué tipo de ejercitación tienes que hacer para tener más atención plena o más concentración, conocer un poco la estructura del propio, de la propia mente, ¿no? Entonces, imagínate eso, te diría que es un continuo, una constante, podríamos decirlo, ¿no? Más allá de un momento concreto, son como varios momentos. Y como eso me gusta, pues estoy enchufado con eso todos los días, ¿no? Y ahí sigo. Y creo que esto que tú mencionas es bastante un punto importante, ¿no? De repente perdemos esa autenticidad que tiene el niño, ¿verdad? Y ese estado de flow, el que el niño juega por jugar. Y puede jugar desde con una pluma hasta con una piedra o con un desechable, ¿no? Jugar a cualquier tipo de actividad. O sea, como dices, es un ser muy libre de juicios, de buscar la perfección, de buscar el resultado dado la metodología. Entonces, creo que esta parte de permitir vivir en ese estado del ser que yo le llamo de ser tú en ese momento, pues te ha permitido crear este proyecto de Music Lab Oz, ¿no? Y que quisiera que me platicaras un poco, que ya más o menos me idea qué es, pero ¿qué es? Bueno, la verdad es que estuve muchos años preguntándome qué era, incluso como para ponerle una etiqueta, ¿no? Pero en un momento dado me ayudó a entender que si ponía una etiqueta y hacía que la gente lo entendiera, me iban a comprender todavía más. Yo me acuerdo un año en el pueblo, en Salamanca, muy cerquita, en el pueblo de mis padres, muy cerquita de Madrid, puse un cartel en la chimenea que decía, entra si quieres, pero no me pidas que salga, ¿no? Hay cierto tipo de costumbres, tú vas al pueblo y al final haces las cosas que hacías porque somos una inercia de nuestras propias creencias, de nuestros propios programas, ¿no? Pero cuando tienes un momento así de lucidez, un momento creativo, un momento de despertar, de conciencia, un momento de replantearte ciertas cosas que tú mismo llevas haciendo mucho tiempo, te las replanteas y yo me las replanteé hasta el punto de mirar, familia, amigos, si queréis venir, está la puerta abierta, aquí venís a jugar. Yo monté un estudio de grabación, monté un estudio para pintar, o sea, como creé en una habitación de laboratorio creativo, ¿no? Entonces, invitaba a todo el mundo que quisiera entrar, pero les decía que yo no quería salir y quería estar todo ese verano jugando.
Entonces empezó como a crearse una especie de laboratorio, un laboratorio itinerante y constante, porque ya no era las herramientas, sino era uno mismo, la intención y la actitud que uno mismo tenía. Y estaba muy conectado con esos principios que tú dices, ¿no? Un niño que tiene la capacidad para improvisar, porque no tiene ningún prejuicio de que haya un desarrollo técnico con el rigor de tener que hacer las cosas de una manera determinada, más que la propia experiencia de sí mismo que está generando un autoconocimiento como para decir, oye, si ya he hecho esto de esta manera y esto me hace llegar a este sitio, pues lo voy a seguir haciendo. Como una decisión consciente y a lo mejor no es que no haya juicio, es que hay un juicio consciente de, bueno, también muchos años y de repente todos o todas aquellas personas que han bebido o que han fumado o que han hecho algo que en un momento dado, por su propio desarrollo vital, dejan de hacerlo, en que su cuerpo ya no lo asimila igual. Pues a mí me pasó un poco lo mismo con varias cuestiones, ¿no? Con cuestiones religiosas, con cuestiones del ámbito de los animales, yo he vivido siempre en un ambiente donde había mucha tauromaquia, muchos toros, porque vivía en el campo, en Salamanca, y allí hay muchas ganaderías bravas. Entonces me llegué a replantear incluso ese tipo de cuestiones, ¿no? Me metía en el laboratorio, me ponía a improvisar, ponía una base y yo te digo que yo puedo compartir. O sea, al final yo no soy cantante, yo no soy rapero, pero me metía en un fregado en donde cantando a ritmo sacaba una información que ni yo mismo había sacado nunca. Solo por el hecho de entrando en un laboratorio así y con una guía, que entonces estaba siendo yo. Luego ya se sumó Raquel y entonces ya somos un equipo de personas que nos apoyamos, ¿no? En esa línea, imagínate, haciendo algo con la música que aparentemente ya podría haber hecho, pero nunca había hecho, ponerme a cantar. Yo llevaba muchos años tocando el trombón, llevaba muchos años cantando, pero no lo había hecho desde ese rigor, que era la improvisación creativa de un juicio consciente de, oye, que esto a mí me sienta muy bien. Pero si yo no soy cantante, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, porque me sienta muy bien. Ah, vale, lo voy a hacer. Entonces me ponía a cantar, o me ponía a pintar, o me ponía a escribir, o me ponía a bailar sin el rigor técnico de lo que había que hacer correcto, sino por el hecho de hacerlo. Hacer por hacer, hermano. O sea, en una línea muy concreta de voy a hacer por hacer. Y no que no vengan las críticas de que no estoy pintando bien o que no estoy escribiendo bien. No, si la propia ilusión que tú tienes por escribir, pintar, por cantar, por hacer algo, la propia ilusión de que te da el hacerlo, ya te va a poner a observar, ah, pues voy a ver este tutorial, voy a leer este libro, voy a ir a este curso, la propia inquietud que tú tienes, ¿no? Y el autoconocimiento que está basado en tu experiencia ya te va a ayudar a ordenarlo. Luego ya está el gran conocimiento. O sea, yo soy un gran apasionado del conocimiento y del rigor técnico y de cuestiones como muy sofisticadas. Ser virtuoso en algo te hace ser muy meticuloso, ¿no? O ser muy meticuloso en algo al final te hace ser virtuoso. ¿Cómo podemos combinar estas dos líneas, ¿no? De la desinhibición creativa, del juicio consciente de que quiero jugar y también el rigor de vamos a sacarle punta a esto, vamos a profundizar, ¿no? Y vamos a sacar partido. Entonces, al final es una cuestión que se toca, ¿no? Es un rigor técnico, pero también un rigor creativo, ¿no? Y ahí me encontré con mucha observación, con mucha autoobservación, con mucha reflexión y con mucha autorrealización. Otra vez, era como algo como muy empírico, ¿no? Yo observaba, pensaba y hacía, observaba, pensaba y hacía. Al final era un método muy sofisticado y muy básico también para cambiar los procesos de aprendizaje, los procesos de comportamiento, las creencias en las que yo me había basado, o por familia, o por amigos, o por el país. O sea, al final me empiezo a replantear absolutamente todo, simplemente porque lo meto en el laboratorio y me pongo a jugar y a lo mejor es una letra que acabo de escribir o ahora con las nuevas tecnologías, ya ves tú, le metes a ChatGPT, escríbeme un rap y no solo te lo escribe, sino que te lo canta y le hace, ahí es donde ya cada uno puede utilizar la tecnología al servicio de una intención y nosotros estamos uniéndolo a un poco el principio de la charla. La música o el arte nos une a la conciencia. Depende de cómo utilicemos las cosas y cómo seamos de conscientes, pues vamos a estar más felices, vamos a estar vibrando más en amor, vamos a estar siendo más conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y eso creo que va a ayudar a que tu entorno se ponga a resonar y se ponga a vibrar en esa frecuencia, ¿no?
Entonces ahí rápido nos conectamos con la energía, la frecuencia y la vibración y con un montón de cuestiones que te unen al mundo espiritual, ¿no? Pero bueno, te dejo que me vaya guiando, yo te voy compartiendo aquí y viste que nos metemos rápido en cosas muy profundas y muy trascendentales, ¿no? No, me encanta que fluyamos y que puedas ir extendiendo el diálogo y yo escuchando compartimiento de experiencias que nos das acerca de esta experimentación que fuiste implementando y que fue creciendo y que después se integró tu esposa para colaborar y enriquecer el proyecto, ¿no? Y bueno, a ver, un simple mortal como yo, que a lo mejor trabaja como tú y que de repente se mete en cuestiones del automático y que empieza a vivir, yo le llamo por una manera de subsistir y no de vivir holísticamente, como lo mencionaste. Cuando llega a tu laboratorio, ¿por qué podría llegar, por ejemplo, y qué haría, ¿no? Una persona que podríamos encasillar o estereotipar una persona común, ¿no? Bueno, yo no sé, a mí me hago esa pregunta cada día, para ver si me lo puedo replantear y a lo mejor estoy en un rumbo diferente. Si tú te paras delante del espejo y eres capaz de guiar tu diálogo interno y que ese diálogo interno te esté empoderando, incluso mirándote al espejo, que trasciendas la parte estética, la parte física y dejes ver las canas o dejes ver las arrugas o dejes de ver cómo estás evolucionando o si tienes algún tipo de condición, el acné juvenil, X, ¿no? Cada momento de tu etapa vital vas a tener un diálogo interno con tu espejo que es un diálogo interno contigo mismo, ¿no? Un diálogo interno, si quieres, con algo que hay más allá, porque si tú eres capaz de observar tu diálogo, también eres capaz de discernir que eres algo más allá de que tu diálogo. Si eres capaz de observar tus pensamientos, eres capaz de pensar que eres más que tus pensamientos. Entonces, si tú te preguntas esto delante del espejo y la respuesta es, estás feliz, estás en paz, estás tranquilo, esto es lo que quieres en tu vida, eso es maravilloso. Y tú puedes ser una persona muy normal y vivir desde esta cuestión básica, ¿no? Yo me levanto cada mañana, me acuesto cada noche, vivo por la tarde, en cualquier momento del día que yo me mire al espejo, que yo tenga un diálogo interno, si llego a una conclusión de que ese diálogo interno es empoderador, es un diálogo interno que te está animando, que te está potenciando, ese diálogo interno es el que todo el ser humano puede tener. Si ese diálogo interno no es empoderador y se convierte en algo limitante, es tóxico, yo creo que es momento de que te pares en el espejo y te preguntes a ti mismo si es eso lo que quieres. Y ahí pues hay un montón de herramientas para ayudarte en ese diálogo interno, no solo la psicología convencional o, o la psicoterapia, o tantas investigaciones, ¿no? Psicología transpersonal, puedes conectarte con el mundo de las plantas sagradas, con el mundo de entrar en estados elevados de conciencia a través de plantas sagradas, o no, puedes conocer tu propia química porque te encanta la psiquiatría y sabes que tu propia información química, neuronal, en función de la combinación que tengas en la sinapsis y en la combinación de esos neurotransmisores, en función de si estás cantando, si estás bailando, si estás haciendo algo, que seas coherente, puedes cambiar tu estado de ánimo. Entonces, si tu pregunta ante el espejo es respuesta, estoy empoderado, estoy animado, esa es la vida, ¿no? La vida es una célula en expansión que está a punto de crearse a sí misma y recrearse, ¿no? Y creo que eso es el momento de la vida, ¿no? Si de repente te miras al espejo y no encuentras más que voces limitantes que te bajan la vibración, que piensas en el trabajo, que piensas en que has discutido, que piensas que... Si ese diálogo es así, bueno, yo te invito a que cambies tu diálogo porque, porque va a cambiar toda tu vida, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te puedo decir. No hay personas normales, muy, como decimos, desde el estereotipo de algo básico, de algo común, que viven muy felices y tienen un diálogo interno muy sano, y hay otras que no. Entonces, más allá de cómo sea tu idiosincrasia, ¿no? Más allá de cómo sea tu vida, si tienes un diálogo interno bonito, eso es maravilloso, porque
vas a contagiar a todo tu alrededor. Y seguro que si analizas a esa persona que tiene ese diálogo interno potenciador, va a tener a gente con energía, con vitalidad, creando proyectos, va a tener a gente así. Sin embargo, si tienes a un montón de gente alrededor que es tóxica y que te está haciendo mal, tiene que ver mucho con ese diálogo interno que tú tienes, ¿no? Entonces, simplemente invito a esa reflexión, ¿no? Ponte delante del espejo y a través de cualquier cauce expresa lo que eres, manifiéstate. Y ahí es donde vas a poder observar si ese diálogo es más limitante o es más empoderador. Bueno, se me ocurre que por ahí puede ser un bonito principio. Claro, y con lo que escucho es muy claro, es prestarnos atención, porque cuántas veces vivimos en la vorágine diaria o nos quedamos inmersos en lo que es la rutina y ni siquiera nos escuchamos para conectar con alguna dolencia que podamos tener en el cuerpo, que nos está gritando o que nos está diciendo, hey, aquí hay una zona de tensión en mi cuerpo, y ni siquiera eso nos damos cuenta y seguimos por la vida haciéndolo. Pues creo que estos minutos que nos regalaríamos en el espejo para empezar a escucharnos serían muy valiosos para nuestro autoconocimiento y darnos cuenta de cómo es nuestro diálogo, porque inclusive podemos ser inconscientes o no estar conscientes de cómo nos hablamos internamente. Y al no darnos cuenta, pues a lo mejor nos estamos hablando mal y vibramos en malestar y pues con todo el mundo estamos peleados. Totalmente, totalmente. Ese grado de conciencia te lo va a dar la propia práctica. Entonces, por eso te invito a que lo hagas todos los días y tú mismo te vas a dar cuenta, ¿no? Si no lo haces, vas a ser inconsciente. Pero es muy difícil que tú a ti mismo te engañes habiendo hecho esa práctica 3 veces al día, ¿no? Y así sucesivamente. Y al final vives un punto de atención plena con respecto a todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que haces y cómo de coherente eres. Porque tenemos un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Ponte en el espejo y miéntete. Puedes mentir en tu verborrea y puedes convencer hay muchas técnicas de persuasión y técnicas que conocemos, ¿no? Que en tu lenguaje puedes estar engañándote, ¿no? Y puedes incluso manipular tus emociones para estar transmitiendo una emoción diferente a la que sientes, ¿no? Pero, amigo mío, lo que tú piensas y lo que tú observas que estás pensando solo lo sabes tú. Y entonces, si tú te engañas, eres tú el único que lo vas a ver. Ahí ya depende de cada uno. Ahí depende ya de cómo guíe ese diálogo. Entonces, vas a ser consciente y vas a decidir si cambiarlo o no. Porque si no eres consciente, bueno, el propio desarrollo espiritual, el propio desarrollo vital te va a poner en una línea para poder somatizar incluso una enfermedad, ¿no? La información te está habitando tu cuerpo, tu mente, tus emociones, y si de repente no le haces caso, al final hay psicosomatizaciones que nacen y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Te lo está diciendo todo tu entorno, te lo está diciendo todas las personas con las que vives, que no tienes trabajo, que no, cosas como negativas, y al final tú no lo ves, no cambias nada, y al final sale por ahí, por tu cuerpo, sale en algo físico, ¿no? Entonces, no eras consciente, pero hasta que te toca enfrentarte a una cuestión concreta, ¿no? Y dices, wow, ¿esto dónde ha salido? Bueno, pues muchas veces lo hemos provocado nosotros mismos, ¿no? Por esa inconsciencia que tú bien decías, ¿no? A mí me ayuda mucho la música, me ayuda mucho el arte, la creatividad para poder sacar toda esa energía, y desde ese punto ya le metemos la consciencia, ¿no? Es directamente proporcional, lo hago conscientemente, entonces ya creo un laboratorio, estoy en el laboratorio de la vida y me encanta experimentar esta vida. Ahora mismo estoy plenamente consciente de ello, ¿no? Me toca vivir cosas muy tristes de personas muy cercanas que deciden no vivir y que deciden conectarse con el suicidio y con familia y con seres queridos pero no tienen herramientas, no se encontraron a sí mismos para poder encontrar esa fuerza interior de la creación. Y eso te lo encuentras a menudo y cada vez parece que no lo encontramos más, ¿no? Ya no son los datos que vemos en las noticias, el que las vea, porque hace tiempo que me he distanciado un poco de ciertos organismos oficiales,
que no me traen la misma vibración que yo emano, entonces prefiero no salpicarme. Pero al final la vida te salpica por alguien que de repente conocías, que estuvo en tu vida y que le pasó algo así y dices tú, wow, pero si estaba en una lucidez y en un momento, pero hubo una ruptura ahí en su vida que le llevó a lo más denso, ¿no? Y le hizo ser inconsciente y en un momento dado se conecta con esa posibilidad que aparentemente tenemos todos, ¿no? Que es darnos vida. A mí me encanta investigar tantos yogis y tantas personas sabias de tanto investigación en el conocimiento que deciden dejar de respirar, pero claro, desde un lugar mucho más sofisticado de lo que es un suicidio, ¿no? Que llevan muchos años meditando, muchos años investigando en la consciencia, en el desarrollo de su existencia, y llega un momento que cuando son ancianos deciden dejar de respirar porque ha llegado su conexión álmica a un punto de trascender. Wow, eso es muy diferente a que alguien se tire al tren o se tome pastillas o haga un amago de suicidio o aunque lo consuma, ¿no? Esto es algo que nos toca cada vez más, ¿no? Entonces yo invito a que ese diálogo interno con el espejo sea creativo, sea de juego, sea canalizado y primero empieces a ayudarte a ti mismo y ahí ya vamos a hacer las cosas conscientes. Y si de repente hay momentos en donde necesitamos ayuda, no tengamos miedo a pedir ayuda a los más cercanos, a la gente muy cercana, a tu pareja, a tus padres, a tus amigos, a psicólogos, psiquiatras, a todas aquellas personas, terapeutas que te pueden ayudar a guiar tu existencia y la de toda nuestra humanidad, ¿no? Que somos uno y ese es el reflejo, ¿no? Por eso hay tiempos tan convulsos, ¿no? Porque hay mucho movimiento en este punto de la consciencia. Qué aborde tan profundo, porque es claro que conocemos eh, modelos que han sucedido de este tipo, o sea, gente famosa, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente ahorita que hablaste de esto, Robin Williams, el actor, ¿no? Un actor famosísimo, ganador de Oscar, que pudiste haber dicho, pues, desde lejos pudiste juzgar que era feliz, pero dices, ah, caray, ¿por qué conectó con esto? Y entonces es cuando dices, ay, pongo los pies sobre la tierra y esto ocurre en todos los ámbitos de la vida, o sea, en todas las personas, puede ocurrir en todas las personas. ¿Y a qué se debe esa desconexión? Pero a mí me gustaría en este entorno, Roberto, que me dijeras cuáles son esas nuevas herramientas que creas y esos métodos ahí en tu laboratorio, precisamente para impulsarnos a conocernos más y a tener este despertar, pues, a lo mejor básico para unos de nuestra conciencia. En realidad, si nos paramos a pensar, cualquier canal de expresión que se ha convertido a lo largo de los años en arte, cualquier canal de manifestación que se conecta con la parte artística, te sirve para sanarte. Es decir, nosotros nos hemos quedado en una parte, tenemos una cuenta en Instagram que se llama Viaje Vibracional Artesano, en donde estamos compartiendo todo esto y cómo se materializan esas herramientas. Y decimos artesano porque antes que el concepto artístico, que es como la obra acabada del pintor o de la música o de la escultura, lo que sea, ¿no? La arquitectura, un edificio, antes que ese final, nació en la mente todo ese proceso. Antes que en la materialización física, nos gusta mucho la investigación del doctor Hawkins, que habla el mapa de la consciencia, de cómo vibramos en función de las emociones y en función de las emociones que tenemos vibramos, ¿no? Y uniéndonos con Nikola Tesla hablaba de que todo es energía, frecuencia y vibración, todo es energía, pero está vibrando. Esto puede ser materia, pero si te pones con una lupa muy profundamente, ya la parte cuántica nos está enseñando que está en movimiento, ¿no? Entonces, igual que existe la vibración densa, existe una vibración que va oscilando en una mayor vibración, una elevación de tu vibración, y igual que los pensamientos no se ven, están vibrando muy, muy alto, ¿no? Pero bueno, para matizar y ir a lo concreto, entendiendo que esto es lo que somos, si tú tienes una línea de pensamiento en donde te crees que tu vida acaba cuando mueres, pues
no hay mucho más que pensar. Tú decidirás cómo vivir la vida y en función de esa creencia, pues tú vas viviendo la vida, ¿no? Nosotros creemos que cuando nuestro cuerpo muere nuestro cuerpo, muere nuestro personaje, muere nuestra mente, pero hay algo más que, como una información de lo que has adquirido en toda tu vida, trasciende. Podemos decir que se va a otra dimensión, que se cambia de plano, que va al universo, que se conecta con la fuente, no sé, en función de la creencia que tú tengas, vas a entender o vas a etiquetar y vas a llamarlo de una manera o de otra. A mí me encanta entender que soy un paquete informacional, que en función de las experiencias que yo voy teniendo, pues voy adquiriendo una información, voy adquiriendo un autoconocimiento, y cuando yo muera, esa información va a trascender, se va a unir al todo, como lo quieras llamar, pero es un paquetito muy concreto, ¿no? Y trasciende. Y eso es lo que yo conecto con el alma. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el momento en el que yo utilizo conscientemente, o en el momento en el que yo expreso a través de cualquier propuesta artística, ya sea escribir o pintar, como he dicho tantas veces en el encuentro, ya la música, el movimiento, o sea, hacer pan, cualquier cosa que sea expresar tus emociones y poner la mente al servicio de eso. Puede ser muy virtuoso o puede ser nada virtuoso. Pero en el momento que tú haces eso, el proceso en donde estás siendo coherente entre lo que piensas, sientes y haces, entra en una coherencia muy profunda. Y se conecta no solo a nivel mental, emocional y físico, sino energético, espiritual. Se conecta con una parte de ti. Si además eso que estás haciendo, eres, o sea, como nos habla el Ikigai, si tú haces algo expresando esto, eres bueno porque le has dedicado tiempo, consigues que te paguen por ello y que le haga falta al mundo, esos 4 principios, al final estás en una parte holística de ti, en una parte integral de ti. ¿Qué pasa? Que habiendo elegido ese canal, como digo, desde el Ikigai o simplemente desde el juego, hay una conexión álmica, hay una conexión espiritual, hay una conexión que va más allá de ti. Y eso uno mismo lo siente, porque estás en tu elemento, como decía Ken Robinson, ¿no? Estás en tu encendido, ¿no? Estás como toda tu parte más íntegra, que es tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu parte energética, está vibrando, y además con luz o con luces muy bellas, ¿no? Muy bonitas. Entonces, cualquier canal de expresión que tenga ese concepto de manifestar y de entrar en esa coherencia, nosotros entendemos que somos artesanos, que estamos artesanándonos. Antes de que, como te digo, llegue la obra artística, que alguien puede etiquetar como esta es la obra, ¿no? Entonces, pues, podría hablarte de un montón de herramientas que ya existen, o cómo le hemos dado la vuelta a otras que se utilizan de otra manera, la risoterapia, o cómo la música no solo te sirve como para poder bailar en un cambio de estado de ánimo, estado emocional, sino, como yo te decía antes, yo ahora mismo pongo un... ¿Te llega la música? Sí, me Y ahora mismo yo tengo un tempo aquí y yo podría seguir hablando con esta música de fondo, y que eso no nos afectara aparentemente, más allá de la música de fondo, pero imagínate que lo pongo en un protagonismo y yo me pongo a decirte a ritmo lo que estoy pensando. Puedo decirte a ti lo que yo estoy expresando, lo que estoy sintiendo. Estoy encantado de compartir con mi compañero David Franco Crescante. Mira cómo yo te digo que esto no es lo que te voy a decir. Y esto es simplemente desinhibición. Esto no es que yo haya nacido así, o sea, esto me lo puedo practicar, puedo tener más facilidad o menos, pero da lo mismo, tú lo puedes hacer en tu casa. Entonces tú fíjate, con cualquier beat, con cualquier ritmo, tú puedes, en función del ritmo, decirte al espejo cosas, y eso te va a conectar con diferentes planos, ¿no? Si lo metemos al espejo, en la autoobservación, al final vas a estar teniendo un diálogo interno, y si le dejas a tu ojo observador pensar y observar reflexionar sobre qué estás diciendo, si tu diálogo es empoderador, rápido vas a estar animándote, rápido vas a estar animando a la gente de tu alrededor. Sin embargo, si estás limitante y estás como estresado, estás con un estrés mental, al final todo tu discurso se va a convertir en algo denso, en algo triste, en algo de muy baja vibración. Entonces, yo te invito a que lo hagas en tu casa, que te pongas delante del espejo y que canalices la información.
Lo puedes hacer escribiendo, lo puedes hacer como sea, ¿no? Y empieces con esa observación a reflexionar si eso lo que haces te viene bien. Y claro, si te pones ya en un plano más terapéutico, hay mucha gente que te puede ayudar. Nosotros te podemos ayudar online para poder conectarte con canales de expresión que te sirvan de artesanación, a través del arte sanarte, que eso es tan potente, ¿no? Más allá de encontrar un resultado, que podría ser un tema, podríamos crear ahora mismo la banda sonora del canal de YouTube y crear una unión de Musilabus con tu propuesta y crear una canción o crear lo que fuera, ¿no? O simplemente podríamos, a través de ese canal de expresión, sanarnos, porque vamos a sacar nuestras emociones más densas o porque vamos a potenciar nuestra creatividad. Y eso a mí me va a ayudar a ser feliz, haber pasado este rato contigo desde esa línea, ¿no? Sin tener que pensar en un resultado, ¿no? Simplemente para vivir nuestro proceso de artesano que somos, ¿no? En esta vida. Me encanta, me encantó esta parte de artesano, porque al final artesano pues, tiene muchas connotaciones, pero esta parte de al arte de sanar, creo que es un concepto mucho más profundo todavía dentro del crear. Y me suena muy lógico, yo soy ingeniero de profesión, pero me suena muy lógico esta parte que cuando tú estás aprendiendo a cantar o a tocar un instrumento y generar una expectativa de resultado de volverme un músico como tú, pero empiezo a conectar mis emociones con mis acciones, con mi cerebro, y sí es cierto, se crea un estado diferente a cualquier otro estado que pudieras estar en otro momento. O sea, sí es un momento como de introspección, pero a la vez de vibrar, como lo dices, de vibrar con el instrumento, con todo lo que tú estás haciendo. Y creo que no lo había yo, es un insight que me da, que es algo que te hace vivir el instante, el aquí y el ahora, ¿no? Es como cuando estás nadando un estilo, pues sí te llevan los pensamientos, pero estás concentrado en coordinar tu cuerpo, tu respiración, entonces pasan los pensamientos, pasan y sigues en conexión contigo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, como decías antes, entras en unos estados de flow en donde si de repente eres capaz de conectarte cada día en hacerte eso, cada mañana, cada tarde, en momentos puntuales, al final te das cuenta que ese estado de flow te viene bien para ese mismo momento y también para otros, porque si tú te pones a hacer este ejercicio que estábamos hablando, tengo un método que se llama mentagilidad, conocer la agilidad mental, que a los músicos les viene muy bien para leer acordes, para poder improvisar, pero o a los raperos para hacer freestyle, saber cuál es tu BPM, ¿no? Beat per minute es como los ciclos por minuto que tú puedes cantar o decir palabras, ¿no? Eminem, hablan de que Eminem es uno de los mayores raperos que es capaz de decir un montón de palabras en un minuto, ¿no? Pues si tú eres consciente de tu BPM, de cuántas palabras puedes decir por minuto, imagínate, puedes ordenar que tu diálogo interno durante X minutos al día sea una especie de guía o de decretos en el que te lanzas para potenciar lo que tú eres y para compartir ese amor que somos, que definitivamente es la idea original de todo ser humano, ¿no? Ser amor y recordar ese amor que somos. Hemos venido aquí a compartir experiencias y bueno, aquí no sé qué es lo que nos llevó a comer la manzana, no sé qué tipo de creencias nos llevó a conectarnos con el mal o conectarnos con unas cosas densas, porque yo siento que todos los seres humanos estamos conectados con el amor en la parte más profunda de cada uno, lo que la mente es la que nos lleva muchas veces a esa densidad, ¿no? Entonces, es una invitación desde aquí a que conectéis con Viaje Vibracional Artesano, que conectéis con Musilabus, pero que conectéis también con vuestra propia intención de ponerte delante del espejo y expresar. Y ahí, con cualquier canal que tú puedas utilizar, conectar con esa capacidad de expresar arte, pero para sanarte, ¿no? No para conseguir una obra, sino para entrar en esos estados de flow, de coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Y observarlo, porque tú mismo te vas a dar cuenta que eso te viene bien porque es que lo vas a sentir, lo vas a entender y lo vas a hacer a la vez. Entonces vas a decir, wow, esto lo quiero para mí, ¿no? Pues adelante. Ese es el camino de la conexión con el amor. Nosotros lo queremos hacer desde el arte
sin una cuestión mental que nos lleve a estados de psicoterapia o estados muy profundos, sino integrarlo en nuestro ser muy holísticamente, ¿no? Y oye, al hablar de que somos seres holísticos, también me compartes que tu esposa se integró también al proyecto. ¿Cómo integras esta parte de esposo, socio, papá, mamá, de familia, si es que ustedes tienen familia? ¿Cómo Sí. integras todo esto para que, pues no sea perfecto? O sea, hay buenas, hay subidas y bajadas, hay perspectivas distintas que pueden generar algún tipo de conflicto. ¿Cómo abordas todo esto para vivir en esta armonía que vibras, que se te nota, que en los simples verte a los ojos se ve el brillo de los ojos Mm. acerca de esto? Totalmente, hermano. Eso es 17 años con ella, 11 años con nuestro hijo, con una creación desde ese amor y la misma manera que tengo de mirarme en el espejo para reconocer que tengo ese diálogo interno empoderador es la misma mirada con la que nos miramos y somos el espejo el uno del otro para apoyarnos y acompañarnos en todos los procesos, respetar su propio proceso, el del otro, no es el tuyo. Tú tienes tu proceso y tú tienes tu individualidad y tú has venido a vivir tu vida, sea la conexión que sea, álmica o de ancestral, vete tú a saber lo que sea, ¿no? Ahora mismo estás aquí y el acuerdo que has llegado con esa persona para tomar una cerveza, para que esa cerveza sea una cena, para que al final termines acostándote y teniendo un hijo y viviendo durante muchos años con esa persona. Son acuerdos, son acuerdos. Cada mañana quieres dejar de fumar, pero se te ha olvidado que lo que hiciste anoche, pero ya no. O cada mañana quieres dejar de hacer algo que anoche lo tenías claro, pero hoy no. Pues esto es lo mismo, ese diálogo interno se comparte y somos el espejo del uno del otro. Entonces nos respetamos al máximo y recordamos al otro que se respete a sí mismo, ¿no? Más allá de que cada uno tenemos nuestro proceso y que vamos, como tú decías, con subidas y bajadas. Pero como tenemos las herramientas y estamos viviendo en el laboratorio, todas las densidades las sacamos aquí a jugar y las ponemos a bailar y es una maravilla que podamos compartirlo así, porque es como tú dices, nos acostamos, sabemos que hay cosas que no hablamos en ciertos momentos porque son y están más conectadas con una cuestión de acompañamiento consciente a alguien o de alguna terapia o algún tipo de ejercicio o propuesta nueva. Y hay momentos en donde solo queremos mirarnos y amarnos sin tener que sacar algo de lo que hemos tenido en un momento dado, ¿no? Entonces, eso, como te decía, esos mismos acuerdos que llegamos con nosotros mismos para decir, hasta aquí, llevo un montón de años, vuelvo a decir lo de fumar, no fumo, pero me viene esta idea, ¿no? O voy a cambiar de partido político, o espérate, ya no quiero, no me quiero la política, o espérate, llevo un montón de años yendo a hacer algo y dejo de hacerlo porque ya no me resuena, ya no me vibra. Entonces, esa misma decisión individual es la compartida en pareja. O sea, que estamos en una continua revisión porque estamos en movimiento constantemente. Oye, y bueno, precisamente en esta revisión continua, de alguna manera, una vez que entras a este mundo de empezar a darte cuenta de ciertas cosas, comportamientos, conductas, creencias, cuestionar, etcétera, digo que empiezas el camino a la mejor versión de ti. Y creo que por lo menos ese camino, cuando lo inicias, yo creo que no tiene un fin, no lo sé. Y me gustaría decirte, en tu experiencia, ¿cómo te vas convirtiendo en esa mejor versión de ti? Ya hablamos de algunas cositas, pero algo más que pudiéramos complementar para empezar y ir recorriendo ese camino que pues voy a seguir experimentando, porque yo creo que no llego a ser la mejor versión en algún momento, sino simplemente voy evolucionando. Esa es mi perspectiva, ¿no? Sí, en realidad la mejor versión, como tú bien dices, es con respecto a antes, a ayer, al momento ese. Hay una cosa que he relacionado hace poco de varios expertos que hablan de las emociones y cómo hay emociones que están conectadas a diferentes tiempos. No sabemos que vivimos el momento presente, que es lo que existe, ¿no? El poder de la hora nos abrió mucho
así en esa línea de entendernos como nuestra propia existencia. Entonces, ese poder de la hora está conectado con la alegría. Esa emoción, la emoción de la alegría, la sentimos ahora en el presente. Podemos recordar y podemos estimular la alegría que sentiste en un momento dado, pero la estás sintiendo ahora. Sin embargo, la emoción de la tristeza o del enfado están conectadas a cosas que viviste hace una hora, un día o de pequeño. Entonces, que tú recuerdes aquello que sentiste en aquel momento está conectado a algo que ya no existe. Habita en ti por el recuerdo. Pero esa emoción está conectada a algo. La emoción del miedo está conectada a algo que no existe porque es algo que vas a sentir en un momento dado, que en la expectativa, el futuro, ¿no? Entonces, esta manera de entender me ayuda a conectarme con tú como tu mejor versión que está en tu mente. ¿Cómo la aplicas constantemente? ¿Cómo la estás viviendo, ¿no? Entonces, ahí es donde te vas a hacer en tu reflexión diaria si conseguiste lo que pensabas o conseguiste aquella visión que tú tuviste, ¿no? Si no lo conseguiste, podrás seguir intentándolo, podrás cambiar de estrategia, ¿no? La inteligencia emocional nos habla de cuando eres consciente de algo ya lo puedes regular y cuando ya lo puedes regular tienes autonomía. Pero si no eres consciente, como decíamos al principio, no lo vas a entender. Entonces, primero démosle luz a las cosas. La sombra que decía Jung la puedes encender poniendo un foco, ¿no? Entonces, si eres consciente de algo, eso se va a trascender. Y si ya tienes como mucha práctica, al final lo estás regulando, tienes como mucha facilidad para tener autonomía sobre ello. Entonces, yo creo que si estamos en el camino de la luz, si estamos en el camino de un despertar, estamos en el camino de nuestra propia mejor versión, no hace falta que encuentres tu mejor versión, simplemente que vayas mejorando aquellas partes de ti que te has dado cuenta que las puedes mejorar, pero sin ninguna fustigación, ni ninguna flagelación, ni ningún castigo, todo lo contrario, como bien por mí, empoderamiento, ánimo y estar en ese diálogo del que estamos hablando, ¿no? O sea, adelante con esa mejora que no tiene por qué venir con una calificación evaluada y con el boli en rojo para decir si esto estaba mejor o peor. ¿Qué va? ¿Qué va? Date una palmadita en la espalda, no conseguiste esto hoy, no pasa nada, hay más herramientas para probar mañana a ver si lo consigues, ¿no? O sea que, igual, mira, yo cuando creé el principio de Musílabus, que te hablaba antes del máster, el máster aquel que hice tenía una pregunta como muy, muy elocuente, era como, ¿cómo conseguir que el resultado de una improvisación fuera lo más aproximado a las intenciones? La intención inicial antes de improvisar es una idea en tu cabeza, que luego ya lo ejecutes con el trombón o con el instrumento que sea y se aproxime a lo que tú tenías como idea, es una cosa. Pero es que incluso el propio proceso me dio a entender que podía replantear mi intención y puedo cambiar mi intención y a lo mejor la idea que yo tenía de mí era una idea equivocada, entonces puedo cambiar mi idea. Entonces no hace falta que consiga mi mejor versión de mí de ayer. No. Hoy tengo una mejor versión de mí. Y no hace falta que consiga la de ayer. Es la de ahora, que es la que existe, ¿no? Entonces, bueno, me retroalimento en la metafísica, pero lo bajo a la práctica, ¿no? Eso es algo que me encanta. Todo lo que hablo es porque lo he vivido, lo he practicado y es desde ahí desde donde lo puedo expresar así, ¿no? Porque lo he practicado, ya lo he jugado, lo pensé, pero lo hice para ver si eso que estaba pensando estaba próximo o no, era una locura, ¿no? Creo que esta parte, y de hecho también yo cuando llego o me invitan a dar alguna charla sobre emociones que no nos explicaban antes, ni siquiera las vivenciábamos, o sea, sí las vivenciábamos, pero no las entendíamos porque de alguna manera nos reprimía, ¿no? No estés triste, no te enojes, o cuestiones de ese tipo cuando éramos más jóvenes. Y una vez que empiezas a hablar y a fluir de las emociones, yo también empecé empezar a cuestionármelas y accionar. Y siempre luego y les digo algo, o sea, no me crean nada, o sea, si algo les resuena, llévenlo a la práctica, si les funciona, padrísimo, si no les funciona, pues lo replanteen y busquen y sigan en esa búsqueda de encontrar eso que les resuene, que les vibre, que les lata y que vean ustedes resultados para ustedes. El tiempo Roberto, es oro, ¿verdad? Y se nos va muy rápido en esta charla tan fluida, tan agradable, tan disfrutable contigo que estamos teniendo. Me encantaría que nos compartieras, ya nos dijiste una página de Instagram que tienes sobre algunos de tus proyectos, pero también me gustaría que compartieras tus redes sociales y después que nos dieras un mensaje
final de reflexión del programa. Ok, bueno, como ya dije antes, viaje vibracional artesano está conectado ahí con todo lo que... Sílabus, Musi de música, Lab de laboratorio y As de nuestro, ¿no? Music Lab, As, como tú pronunciabas, si nos vamos a un lenguaje o una fonética angloparlante, pero si nos vamos a la parte más de la fonética latina, Musi de música, Lab de laboratorio y As, Us, Musilabus, ese laboratorio creativo en movimiento. Y desde ahí pues se me ocurre que el mensaje puede venir encriptado en un pequeño loop musical de unos segundos y desde aquí nos conectamos para poder lanzar eso que somos, ¿no? Ese amor que somos. Entonces, se me ocurre hacer algo así. ¡Ay, qué padre! Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.